Imagina una luna tan enorme que supera a Mercurio en tamaño. Sí, hablamos de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, que es casi 3/4 partes del tamaño de Marte. Pero su tamaño es solo el principio de lo que la hace tan especial. En su interior, este gigante helado guarda una estructura asombrosamente similar a la de un planeta. Tiene un núcleo metálico de hierro que curiosamente genera su propio campo magnético. Está envuelto en una capa esférica de roca. Además, se sospecha que oculta entre un manto de hielo y su gruesa corteza helada podría haber un vasto océano salado. Pensar, un mundo helado con un corazón palpitante, una auténtica sorpresa. Las ilustraciones nos ayudan a visualizar esta increíble estructura interna basada en modelos teóricos que se combinan, por supuesto, con las valiosas observaciones del telescopio Hubble y la sonda Galileo de la NASA. En 1996, gracias a la perspicacia de los astrónomos que usaban el Hubble, descubrimos que Ganímedes posee una atmósfera tenue de oxígeno. ¿Cómo es posible? Es una novela. Las partículas cargadas, atrapadas por el formidable campo magnético de Júpiter, bombardean sin piedad la superficie de Ganímedes. Este impacto implacable descompone las moléculas de agua en su superficie, liberando átomos de oxígeno e hidrógeno que, al unirse dos átomos de oxígeno, forman una delicada capa atmosférica. El hidrógeno escapa al espacio. Al mismo tiempo, la sonda Galileo, que orbitaba Júpiter, nos envió un aluvión de información nueva y emocionante sobre el pasado geológico de Ganímedes. Y es que sus fotos revelaron un mosaico impresionante. Campos de hielo antiquísimos y repletos de cráteres se mezclaban con llanuras volcánicas de hielo más recientes. Vimos montañas de hielo con crestas, surcos profundos y vastas cuencas lisas, todo producto de poderosas fuerzas tectónicas. La verdad es que casi la mitad de la vieja superficie craterizada de Ganímedes parece haber sido remozada por una actividad volcánica y tectónica más joven. Esto, por supuesto, nos susurró una gran pista: la presencia de un líquido bajo su gélida corteza. Una imagen de cerca de la sonda Galileo nos mostró Arbela sulcus, una marca larga y plana en Ganímedes. Es fascinante pensar que quizás agua líquida brotó desde las entrañas de Ganímedes, llenó una depresión y luego se congeló, creando esa superficie tan lisa. El año 2002 fue clave. Galileo midió el campo magnético de Ganímedes y eureka. Esto proporcionó la primera evidencia que apoyaba nuestras sospechas sobre la existencia de un océano subterráneo. Una capa gruesa de agua salada derretida en algún lugar bajo su corteza helada era la mejor explicación para algunas de las lecturas magnéticas. Además, las observaciones infrarrojas de Galileo revelaron minerales en partes de la superficie de Ganímedes que sugerían que agua salada pudo haber emergido en el pasado o haberse derretido en la superficie. Pero estas pruebas infrarrojas no nos confirmaron si el océano persistía en la actualidad. Ahí es donde entra en juego nuestro querido telescopio Hubble. En 2015, sus observaciones nos dieron la mejor evidencia hasta la fecha de que Ganímedes realmente posee un océano subterráneo de agua salada ahora mismo. Y aquí viene lo más increíble. Podría contener más agua que toda el agua de la superficie de la Tierra. La clave de esta revelación llegó al estudiar las auroras de Ganímedes. Imagínate esto. Como Ganímedes orbita tan cerca de Júpiter, está inmersa en su colosal campo magnético. Cuando el campo magnético de Júpiter cambia, lo que ocurre cada 5 horas ligado a la rotación del gigante, las auroras en Ganímedes también responden balanceándose de un lado a otro. Las observaciones del Hubble en luz ultravioletas nos muestran dos cinturones de auroras que abrazan a Ganímedes. Y aquí viene la ciencia, pero no te asustes, es fascinante. Si existiera un océano salado, el campo magnético de Júpiter induciría un campo magnético secundario en el océano de Ganímedes. Este nuevo campo se opondría al de Júpiter. Esta especie de fricción magnética atenuaría el balanceo de las auroras. Y adivina qué,
Las observaciones del Hubble revelaron exactamente eso. El balanceo de las auroras de Ganímedes está limitado a solo 2 grados, en lugar de los 6 grados que esperaríamos si no hubiera un océano. ¡Qué evidencia tan rotunda! Se estima que este océano de Ganímedes tiene unos impresionantes 95 kilómetros de profundidad, 10 veces más profundo que nuestro propio océano aquí en la Tierra. Y está enterrado bajo una corteza de hielo que podría tener al menos 160 kilómetros de espesor. Así que cada vez que miramos a Ganímedes sabemos que bajo su gélida superficie se esconde un mundo líquido, vibrante y lleno de misterios, esperando quizás ser explorado en el futuro. Es un recordatorio de lo increíble y sorprendente que es nuestro sistema solar.